El contrato de franquicia es el contrato por el que un empresario franquiciador transmite a otro franquiciado unos determinados conocimientos técnicos o comerciales, know-how, que es uno de los elementos centrales de este contrato, para que los aplique a su negocio, generalmente en una zona en régimen de exclusiva, y le autoriza a utilizar sus signos distintivos, la marca del producto, aunque también a veces se amplía también a otra propiedad industrial, como pueda ser otros signos distintivos o incluso algún tipo de diseño industrial o incluso a veces patente, pero vamos, generalmente lo más relevante es la marca del producto o también el nombre comercial, bajo control del franquiciador y a cambio del pago de un canon. Este contrato surge como subespecie del contrato de concesión, aunque en la práctica ha tenido un desarrollo muy importante y tiene evidentemente sustantividad propia desde hace ya mucho tiempo. Ha sido tipificado en la práctica, aunque como veremos cuenta con una regulación todavía escasa. El franquiciado actúa en nombre y por cuenta propia bajo su propio riesgo, y en esto sí que se equipara al contrato de concesión, aunque aquí la imagen del negocio es un elemento esencial del mismo, porque el contrato de franquicia, el franquiciado se presenta bajo esta imagen. Por lo tanto, la apariencia que tiene el consumidor no es que detrás de ese negocio está el franquiciado, sino más bien parece que sea el franquiciador el que está vendiendo directamente, pero no es así. Bien, aquí os ponemos ejemplos de algunas de las franquicias más conocidas en el ámbito, por ejemplo, de la alimentación, pero hay en más sectores donde las franquicias están también muy extendidas, aunque las de la alimentación probablemente sean las más conocidas, quien no ha comido alguna vez en estos maravillosos restaurantes. La regulación, pese a la difusión de la práctica de este contrato, continúa siendo escasa. Se contiene el artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que ya vimos al hablar de compraventas especiales que allí sí contenían, y hay un Real Decreto que lo desarrolla, ¿vale? Aunque, como veremos, aquí la regulación no es tanto contractual como se regula lo que es el registro y algún tipo de obligación adicional, pero insisto, no es una regulación exhaustiva. El franquiciado forma parte de la red de distribución de productos del franquiciado. Estamos, por tanto, otra vez ante un contrato de distribución. ¿Cuál es la función económica? ¿Cuáles son las ventajas que obtienen las partes en este tipo de contratos? En primer lugar, el franquiciador consigue una expansión comercial sin costes. Imaginaros lo que sería montar una red de restaurantes teniendo que asumir el coste del alquiler o la compraventa del local, encargarse del personal. No, aquí el franquiciador tiene lo que es el conocimiento del sector, el expertise, y a partir de ahí el que se encarga de la gestión del local, de buscar el concreto local, y aunque luego aunque esté sometido a supervisión por parte del franquiciador, pero el que busca en primer lugar el local es el franquiciado, se encarga del personal, de la contratación, y el que asume en definitiva el riesgo es el franquiciado. Y por otro lado, el franquiciado accede a un negocio de éxito acreditado sin necesidad de experiencia en el sector, que este es un tema clave, ¿no? Muchas veces que las franquicias surgen porque hay alguien que quiere hacer una inversión, no conoce el sector, no tiene experiencia, no sabe gestionar, y eso es lo que le va a proporcionar el franquiciador. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, del franquiciador, inscribirse en el registro de franquicias, que está regulado en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, como he visto anteriormente, y también va a tener que proporcionar una información precontractual bastante exhaustiva. Esto es muy importante porque aquí se tiene que facilitar, a través de facilitar esta información, es cuando el franquiciado puede apreciar si le interesa o no le interesa entrar en esta red, porque claro, los contratos las redes que somos de franquicia, que somos
he ofrecido antes, pues son muy conocidas y están consolidadas, pero contratos de franquicia hay un montón de gente que quiere empezar con este tipo de negocios y a lo mejor no tienen a lo mejor un know-how tan consolidado, las marcas no son tan conocidas, evidentemente también el precio de acceso no es el mismo, entonces la información precontractual es muy importante, incluso las están muy conocidas porque los gastos son muy importantes y le tienen que facilitar pues, volúmenes de facturación, etcétera, para que cuando se forme la voluntad en el contrato se sepa exactamente a lo que se está adquiriendo. En tercer lugar, hacer participar al franquiciado el know-how. El know-how en este tipo de contratos es un elemento determinante. El tener un buen contrato un buen know-how, por ejemplo. No es casualidad que en todos los McDonald's, allá donde vayáis a lo largo del mundo, veáis que todas las sillas, por ejemplo, están dispuestas de una determinada manera, son de una determinada configuración. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, en el tipo de hamburguesa lo que hace falta es mucha rotación y si la gente está cómodamente sentada no va a conseguir no va a conseguir que se vaya rápido y que haya una rotación importante en el local. Esto, que parece una tontería, a la hora de iniciar un negocio es muy importante, porque el que no conoce el sector, pues no se le ocurriría esta información, ¿vale? De hecho, este know-how está preservado en los contratos a través de una obligación de secreto bastante importante con cláusulas penales. En cuanto a suministrar, la cuarta obligación es suministrar los productos y la asistencia técnica continuada al franquiciado, nuevamente en este tipo de franquicias, sobre todo las que son de producto, porque hay algunas que también son de servicio, pero vamos, normalmente suelen ser de producto. El franquiciado es el que proporciona los productos y tiene esa obligación, por tanto, de mantener ese suministro. Y además de prestar asistencia técnica continuada, es decir, se encarga de, por ejemplo, de formar al personal, de si hay alguna modificación, comunicársela, de que ese know-how pueda él también aplicarlo. Por eso esa asistencia técnica tiene que ser continuada, no solamente al principio. Y autorizar al franquiciado a utilizar su marca y añadiría toda su propiedad industrial que pueda acarrear con este tipo de negocio. Y luego, si hay exclusiva, también evidentemente hay una prohibición de competencia. En el lado del franquiciado, pues va a tener que tener un determinado stock de productos. Imagina lo que sería ir a una hamburguesería y que no hubieran hamburguesas. Por eso tienes que tener un stock para garantizar ese suministro de productos a los clientes y adquirir al franquiciado lo necesario para montar el negocio. Este tema genera una inversión importante. Tener unas determinadas neveras, en este que estamos hablando del tema de las franquicias de restaurantes, una determinada forma para calentar los productos, un determinado producto. Es el franquiciador el que suministra, el que proporciona todo esto, y eso evidentemente te genera un coste. Además del pagar todo ese tipo de material que tiene que comprar, pues también tiene que pagar el canon de la franquicia. Generalmente suele haber uno de entrada, no siempre, pero en las grandes, desde luego, siempre. En algunas, a lo mejor, más modestas, pues a lo mejor el canon de entrada es prácticamente simbólico, o a veces ni siquiera lo hay, pero luego hay que pagar un canon de publicidad porque la marca, el franquiciador, tiene que hacer una publicidad y esa publicidad luego la repercute sobre los franquiciados y luego por las ventas, evidentemente, también hay que pagar. Y luego, si hay exclusividad, pues hay una prohibición de competencia. Normalmente, por ejemplo, en estas que estamos hablando de alimentación, no hay una exclusividad del franquiciador. El franquiciado, como podéis entender, hay varios Burger King, varios McDonald's, varios Kentucky, pero sí que establece una limitación. Ellos por cada X habitantes, pues saben, por ejemplo, en Valencia caben 3 o 4 o 5, cada uno tiene su metodología de cálculo y solo van a ver esas. Por lo tanto, en la ciudad van a ver esas y también tratan de garantizar que haya una determinada zona y que no estén todos unos al lado de los otros, ¿vale? Pero por el lado del franquiciado sí que es mucho más habitual que exista una exclusividad. Es decir, el que está en una franquicia solo puede estar en esta porque es la forma de garantizar que el know-how no pasa a otras redes ni a un negocio propio que pudiera posteriormente o a la vez montarse el franquiciado. En cuanto a la extinción del contrato,
por transcurso del término pactado, aunque aquí suelen ser contratos de duración, mínimo suele establecer 3 años. ¿Por qué? Porque como hay una inversión importante por parte del franquiciado, hace falta que el contrato perdure en el tiempo para garantizarse la amortización de esa inversión inicial que ha tenido que desembolsar. Y si es por tiempo indefinido, por denuncia de las partes con un preaviso generalmente de 3 meses. También se puede resolver el contrato por acuerdo de las partes. Evidentemente, si hay incumplimiento de las obligaciones, pues, si el franquiciado deja de abonar el canon por publicidad que se establezca anual, semestral, mensual, lo que se haya pactado, pues es una causa de resolución del contrato, y también por declaración del concurso de alguna de las partes. Bien, en el caso de extinción, el franquiciado, aquí sí que cabe la indemnización por daños y perjuicios, dado que ha hecho una inversión que no le ha sido posible amortizar, pero sí que está claro que no cabe indemnización por clientela, porque el know-how y la marca del franquiciado pesan mucho y no cabe en la generación de la clientela, pesa mucho más de una manera casi absoluta el papel que ha tenido la marca, es decir, el franquiciador, y no el franquiciador. Por lo tanto, aquí no cabe indemnización por clientela.